Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Saludos cordiales. Como siempre les digo, lo que piensas y lo que haces te define, y lo que escuchas también. Pásate a la radio, venga. Bienvenido al Rompeolas. Con miedo a volar. Y bueno, nos pasamos al Rompeolas y aquí semanalmente hacemos un programa por lo menos lleno de ilusión, con ganas, ¿no? Por lo menos de transmitir. No sé si eso lo logramos o no, pero por lo menos desde aquí salimos desde la 10 Capital Radio, salimos con esa fuerza y con ese ímpetu, ese saludo, como siempre, cordial del equipo del Rompeolas, de Miguel González, que está ahí en la sala de máquinas, de María Rodríguez, de Asisa Portugués y de quien las está hablando, de J.R. Díaz. Jueves, viernes, sábado, sentado junto al mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Bueno, y como siempre vamos a hablar del menú que tenemos para esta horita de radio, en vivo y en directo. Vamos a comenzar hablando con José Antonio Martínez Soler. Es una persona, es un periodista de raza, ¿no? Una persona que ha estado en el periodismo duro durante muchísimos años, tiene muchísima experiencia. El otro día tuve la gran oportunidad de conocerlo y de ver de escuchar en directo una conferencia que tuvo en la Universidad de La Laguna. Vamos a hablar con él él hablaba precisamente que la libertad pues no fue un regalo. Esa libertad que tanto ahora nos la ponemos y hablamos, ¿no? Pues eso no fue un regalo. Hizo también y escribió el libro Franco para jóvenes. Bueno, de todo eso vamos a hablar con él. Luego vamos a hablar con Eustaquio Villalba, es portavoz de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Vamos a hablar del plan rector del Teide, un tema súper interesante y un tema que está en el candelero ahora mismo con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y vamos a tener también el mirafondo, que en este caso de Eduardo Galeano, que hace 2 días fue el 12, hace 2 días, no, ayer, ¿no? El 12 de octubre. El 12 de octubre, que él tiene un pensamiento, una reflexión, o tenía una reflexión muy interesante acerca del 12 de octubre, no solamente que hablando de la hispanidad, sino que yo creo que también nos toca bastante a nosotros. Luego lo vamos a escuchar. Venga, todo eso aquí, naturalmente, en el Rompeolas. Viernes, sábado. Bueno, y nada, vamos a volar. No sé exactamente a qué punto de la península, no sé si es a Madrid, ahora me lo comentará, no lo sé. Bueno, vamos a hablar como antes les comentaba, con José Antonio Martínez Soler. Como antes les decía, periodista, un hombre que ha tenido muchísimo que ver con mucha prensa, ¿no? Desde 20 minutos, Cambio 16, El País, una persona que ha estado en la trinchera y en la primera línea cuando había que moverse y después de todo, ¿no? José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos, hombre? Encantado de saludarte de nuevo. Oye, y muchas gracias por acudir a la conferencia de la universidad. Hombre, es que yo creo que, tenemos que seguir, ¿entiendes? Empujando el carro, ¿no? Muy bien, no, me gustó mucho verte y hablar a los estudiantes. Claro, Yo tenía claro. bono ya de, Yo tengo que de decirte tiempo una cosa. que no daba clase y de pronto volver a la Universidad de La Laguna me dio una especie de chute de nostalgia, ¿no? Me gustó. Un subidón, ¿no? Sí, señor. Lo pasé Mira, muy bien en La Laguna. Además, me cautivó La Laguna. Yo había ido un par de veces antes, pero a tribunales de oposiciones y tal, sí, pero nunca había tenido tiempo para pasear por todo el casco histórico claro, de La Laguna, es que es una algo, maravilla. es una maravilla, Estoy una cautivado, maravilla. tengo que volver. Yo a nivel periodístico te tengo que decir, porque tú habías preparado un montón, tú mismo allí lo decías, un montón de folios para dar la conferencia, y entonces te dijeron, no, deja esos folios ahí al lado y transmite lo que tú sabes y tal y cual. Y yo es que luego te felicité porque dije, tú te das cuenta cómo surge el mensaje, llega directo de una manera increíble, ¿sabes? Bueno, yo preparé casi 20 folios escritos porque me parecía que era la inauguración de las jornadas de 50 años en libertad en La Laguna, en la universidad, pues merecía cierta solemnidad, incluso fui con chaqueta y todo, ¿no? Ah. Y me encontré ahí con el rector, la vicerrectora, el viceconsejero de universidades, pues, no sé, iba un poco preparado para algo más solemne. Y cuando de pronto vi a los estudiantes ahí sentados, jóvenes, como en mi época de cuando yo era profesor titular en la universidad, dije, ¿cómo les voy a soltar estos un rollo y leer 20 folios? Salen Claro. huyendo de aquí, me dejan solo. Claro. Y pedí permiso para tirar los folios y hablar con el corazón, ¿no? Hablar Total. con libertad y lo que se me iba ocurriendo, ayudado por, si te acuerdas, con algunas fotos que tenía, ¿no? Sí, sí. Y eso me recordaba un poco el guión de mi propio libro que hice con mi hijo, ¿no? Sobre Claro, para claro. jóvenes. Yo Eso te me ayudó. aseguro que lo lograste totalmente. Me lo pasé muy ¿Qué bien. te pasó Me aquel encantó. día? ¿Qué te pasó aquel día, José Antonio, que tú saliste de tu casa y entonces resulta que te encontraste a un grupo de jóvenes cantando el Cara al Sol? Y tú, Bueno, tú dijiste, coño, pero ¿cómo es esto? eso fue lo que motivó que hablara con mi hijo mayor, que no entendía por qué estos jóvenes se reían allí con el Cara al Sol, brazo en alto como Hitler y Mussolini, con la bandera esa de Franco, con la gallina. Vamos, no sabía de qué se reían estos jóvenes y llegué a la conclusión de que no tienen ni idea de la historia. Porque unas chicas de 20 años que celebran el franquismo es que no tienen ni idea de lo que era el franquismo. ¿Te imaginas lo que eran las mujeres durante el franquismo, durante la dictadura? Era terrorífico, eran menores de edad. Las mujeres no podían tener cuentas corrientes, no podían viajar sin permiso del marido o del padre, no podían hacer negocios, no podían comprar ni una lavadora, nada. No podían firmar letras de cambio como se compraban entonces a plazos las cosas. Hay una frase que os leí el otro día en la universidad, que tengo por aquí, que me impresionó mucho, de dos. Una de Queipo de Llano y la otra era de ¿cómo se llama esta? La Pilar Prieto de Rivera, la hermana de la Falange. Uh-huh. A ver si la encuentro por aquí, porque los oyentes merecerían oírla. Pilar Prieto de Rivera era jefa de la sección femenina, vamos, era como una ministra casi. Aunque Franco no tenía mujeres en el gobierno, ni una. Todo eran hombres, allí mujeres jamás. Pero Primo de Rivera decía, Pilar, las mujeres nunca descubren nada. Esto es lo que se enseñaban a las niñas en la sección femenina, en el servicio social, todo esto, ¿no? Las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Joder. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos han hecho. ¿Qué te parece, Javier? Mi madre, a mi mujer, madre mía. Es que vamos, es que me parece increíble. Entonces, aquí hay una cosa. Mal se ha podido transmitir esta historia, porque esa imagen que tuviste allí, esa imagen que tuviste debajo de tu casa, en la calle, ¿cómo es posible que ignorando todo lo que pasó, todo lo que ocurrió, lo que pensaba, acabáramos haciendo esto ahora? Pues yo creo que la culpa es nuestra, es de los mayores, porque optamos por el olvido para no remover el pasado, por miedo. La verdad es que la transición, que es de lo que hablé también allí, cuando hablamos de que la libertad no fue un regalo, si recuerdas, Javier, lo que vine a decir es que Franco murió en la cama
pero la dictadura murió en la calle porque hubo muchas manifestaciones, huelgas, protestas. Bueno, nada más morir Franco, a los 2 meses, que era pues en enero de 76, hubo 2000 y pico huelgas, eran muchísimas por toda España, estaba todo el país, digamos, sublevado, pidiendo democracia. Todo el mundo esperó un poco a que muriera el dictador, y en cuanto murió, pues había que decidir si nos liábamos otra vez a una confrontación civil, a una guerra civil, a la violencia, o llegamos a un acuerdo. Y mi interpretación es que, y la de muchos especialistas, ¿no?, en esta materia, es que al morir Franco, el movimiento nacional y los franquistas, eso era una cáscara vacía, quedaba muy poca gente, muchos se habían transformado ya, pensando en el futuro, en demócratas de toda la vida. El caso es que los franquistas, los del búnker, no sabían cuánta gente había en comisiones obreras, en el UGT, en el PSOE, en el PC, etcétera, en la oposición, que hacía tantas manifestaciones y huelgas. Por una parte, los franquistas no conocían la fuerza de los antifranquistas, y los antifranquistas no conocíamos la fuerza que les quedaba a los franquistas. Y ese desconocimiento de la fuerza del contrario producía un miedo enorme a volver a la violencia. Y eso hizo posible el acuerdo entre los franquistas y los demócratas. Yo creo que el miedo nos hizo demócratas a todos, porque no queríamos volver a una guerra civil, ¿no? Y había amenazas. Desde luego los del búnker, que se llamaban, de Franco, pues estaban preparando golpes de Estado, continuamente hablando de ruido de sable, y de hecho lo intentaron con la Operación Galaxia, que fracasó, y con el 23F, ocupando el Congreso con guardias civiles, que también fracasó, ¿no? O sea que no era una broma, había peligro cuando iba una manifestación, o por ejemplo un funeral para alguna víctima de ETA o algo. Los gritos eran: Iniesta al poder, el ejército al poder, estando incluso Franco enfermo, no había muerto todavía. O bien al cardenal Tarancón, que aplicaba un poco la doctrina de la Iglesia del Vaticano II, le decía Tarancón al paredón. Querían los falangistas o los franquistas fusilar mi madre, fusilar a... Ay, mi madre. ¿Te imaginas? Sí, Tarancón al paredón. Claro, es que, claro, de verdad, parece mentira que eso es lo que pasaba. Parece aquí, mentira. Mira, José Antonio, ¿por qué Franco... dijiste que había 3 M's, ¿no? Que eran sin misa, sin miedo y sin mujeres. ¿Cómo es? ¿Qué memoria tiene? Bueno, eso es una frase del propio primo hermano de Franco, de Francisco Franco Salgado de Araujo, que era su secretario durante toda su vida, prácticamente su confidente y su amigo, del único que se fiaba. Y Francisco Franco Salgado de Araujo, su primo, se le llamaban Pacón, escribió unas memorias muy interesantes, y ahí se publicaron después de su muerte. Y ahí dice que Franco, que le llamaban el comandantín cuando estaba en África, ¿no?, con la legión, pues era bajito, con la voz así, una voz atiplada. Sí, hablaba así, ¿no? Sí, españoles todos. Es una voz de billetiple, ¿no? No tenía pinta de típico macho ibérico de la legión, no, era bajito, delgadito, tal. Entonces, su primo escribe en la memoria que en África los legionarios, a los que él era el segundo jefe, el primer jefe era Millar Astray y él era el segundo jefe, le decían que era el hombre de las 3 M's. Y me llamó la atención porque decía que era sin misa, nunca iba a misa ni a la iglesia, luego se hizo súper católico, le convenía, claro, abrazarse a Cristo y a la iglesia católica y decir que era una cruzada por Dios contra los ateos comunistas. Todo eso vino después, pero él no iba a misa, sin mujeres, fíjate, no se le conocía en la legión. Hombre, en África pues los legionarios hacían de todo, ¿no? Pero él no salía con mujeres. Sí, claro, siempre han tenido esa fama, ¿no? Él tenía fama de ser como que no tiene nada que ver con las mujeres, no le interesaba el sexo. Bueno, y la otra M era sin miedo, y eso es verdad, que se ha probado que iba en primera fila, salía, le tuvo una herida en una de las batallas, fue herido. Era un hombre casi temerario, era un joven muy valiente, y eso le valió mucha fama en África, ¿no? Es el principal africanista, llegó a general muy joven, con 33 años, y la derecha española, durante Alfonso XIII, decían que era el héroe que había salvado el honor de España en África, porque
del desastre de Anual, que murieron 10.000 personas allí, bueno, o bien durante la República era el general al que todos miraban por si había que dar un golpe de Estado, y realmente le estuvieron cortejando todo el tiempo, y él nunca se unió al golpe hasta las elecciones del 36. Él había dicho ya, si gana la izquierda, habrá que hacer algo, metemos lo peor. Y entonces, ya además estando en Tenerife, en la casa que visité el otro día, ahí en La Laguna, en la Capitanía General, pues él se sumó al golpe. El 6 de julio, por ahí, ¿no? Y por eso vino el avión desde Londres. Claro, ya el Dragón Rapid y toda la historia. El Dragón Rapid. Sí, eso. Mira, una cosa, esto... Es que el tiempo pasa y quiero que me cuentes... No, escucha, está genial. Veo un genial. micrófono y me vuelvo loco. Escucha, compartimos la misma profesión. Mira, yo quiero que cuentes la historia de las lentejas y el día que el legionario no le gustaban las lentejas. ¿Cómo fue? Pacón lo cuenta, el primo de Franco lo cuenta. Dice, era tan temido. La verdad que durante toda la dictadura a Franco, unos le querían y otros le odiaban, pero todos le temían, todos le tenían miedo. Y ese miedo se lo ganó también cuando era jovencillo el comandantín en África. Siendo el segundo jefe de la legión, uno de los legionarios protestó por la comida porque no le gustaban las lentejas y por lo visto o se le cayó o tiró al suelo el plato de comida. Bueno, pues Franco inmediatamente mandó fusilarlo, que tiene narices, vamos, ni juicio ni nada. Mi madre. Y así fue, para demostrar un poco cómo le temían. Así, la gente le seguía en la legión, yo te digo, unos le querían, otros le odiaban, pero le temían todos, como durante toda la dictadura. Franco se mantuvo en el poder porque en la guerra civil hubo un exterminio de todos los disidentes, ¿no? Y sobre todo en la posguerra. En la guerra civil mataron a 150.000 civiles. Y luego en la posguerra, ya en paz, como mataron a 50.000. A los maestros fueron purgados, depurados, las mujeres fueron perseguidas. Bueno, fíjate, hay una frase que creo que la leí el otro día allí en la universidad, de Queipo de Llano, que es terrible, ¿no? Primero, una de Mola, que dice que había que sembrar, lo tengo por aquí, Mola dice, hay que sembrar el terror. Hay que dar la sensación de dominio sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y luego a Yagüe, que fue el que mandó fusilar a 1.800 en Badajoz, en la Plaza de Toros, llenó a todos los civiles, mujeres, niños, viejos, en la Plaza de Toros y puso una metralleta y mató a 1.800. Y luego un periodista extranjero le preguntó al general Yagüe si los había matado, ¿no? Y dice, por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que me iba a llevar a 4.000 prisioneros conmigo? Rojos, conmigo. Este Queipo de Llano era de Yagüe, y Queipo de Llano y Mola eran unos salvajes, ¿no? Es tremendo. Mira, de Queipo tengo una frase, que las mujeres que se reían el otro día cantando el Cara al Sol, no tienen ni idea de quién era. Dice Queipo de Llano, primero, lo tengo por aquí, dice, cualquier afeminado o desviado que insulte al movimiento será muerto como un perro. Y eso lo hacían, ¿eh? Los homosexuales iban a la cárcel, al manicomio, o les torturaban. Y luego dice también Queipo de Llano, eso lo decía por la radio, está grabado, ¿eh? Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y de paso también a las mujeres. Lo digo por las niñas estas que se reían, ¿no? Sí. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. ¿No han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que patalen o forcejeen. Este es un general que ha estado su cadáver en el altar mayor de la Macarena en Sevilla. Pero bueno, qué vergüenza para la Iglesia Católica. Menos mal que con la ley de la memoria democrática, recientemente, el año pasado, hace un par de años, lo quitaron de allí, sacaron los restos y se lo llevaron a un cementerio familiar. ¿Cómo se puede tener a un criminal de guerra como este que fusiló a 14.000 en Sevilla? ¿Cómo se le puede tener en el altar mayor de una iglesia? Pero bueno,
¿En qué iglesia vivimos? De verdad, menos mal que... Tremendo. No, tuvimos a Tarancón, que hizo que la iglesia ya no fuera una piña a favor de Franco. Y tuvimos a Gutiérrez Mellado, un general, que tenemos que agradecerle mucho, que hizo que el ejército tampoco fuera una piña a favor de Franco. Franco se amparó para mantener su poder en el ejército y en la iglesia. Esos dos pilares fallaron porque España fue avanzando, engordando y quería libertad y quería ser como los europeos. El ejército, fíjate, cuando lo de Portugal, hubo la UMD, Unión Militar Democrática, los jóvenes oficiales que querían ser como los militares portugueses, abrazados por su pueblo, no temidos. Porque es que aquí lo que el ejército producía temor, era un ejército que ocupaba su país. En cambio veían la revolución de Portugal, como ponían los ciudadanos civiles, ponían los fusiles, ¿te acuerdas? Bueno, José Antonio, ¿tienes 2 minutos? Y perdona que te corte porque yo no tengo más tiempo. Dime. Pero es que me encantaría que nos resumiera, porque tienes que resumirlo bastante porque no hay tiempo, ¿no? Pero el día que te pusieron una pistola en la boca. Bueno. Madre, yo de eso no me gusta mucho hablar, pero bueno, ya que me pides, no me puedo negar. Mira, lo conté el otro día muy brevemente, pero es que hace ya muchos años. Yo lo he mantenido en secreto 30 y tantos años, hasta que los delitos de los secuestradores hubieran prescrito, ¿no? No dije ni pío, nadie sabe nada de esto. Lo publiqué en mi libro de memorias, que se llama La prensa libre no fue un regalo, y en este de Franco también hago un Franco para jóvenes. Pues, fue muy sencillo. Salí de casa, había escrito un artículo en la revista Doblón que yo dirigía, y me cruzaron un coche, salieron 3 o 4 con metralletas y pasaron montañas, y quise dar marcha atrás y había un señor ya mayor con una pistola apuntándome. Me llevaron a la Sierra de Guadarrama, allí con los ojos tapados con un esparadrapo, y allí me estuvieron interrogando y torturando para que les dijera quién me había dado la información para escribir el artículo que yo había publicado sobre la purga de moderados en la Guardia Civil. En realidad, yo solo había puesto cosas del boletín oficial. A mí me lo dijeron por teléfono, una voz anónima, fechas del boletín oficial. Yo fui al boletín oficial, comprobé que era verdad y lo publiqué. El general Campano, nombrado por Franco en su último Consejo de Ministros, era un franquista terrible, ¿no? Un inmovilista que se llamaba Del Búnker. Y él, al ser nombrado, lo primero que hizo fue quitar a todos los jefes, coroneles, generales y oficiales que venían del anterior director general, que era el general Vega, que era más bien moderado, ¿no? Bueno, pues yo al publicar que 4, 5, 6 casos, cada día salía uno, iban cambiando de destino y cesando, eso frenó la purga, porque quien domina la Guardia Civil domina España. Son 70.000 hombres armados y movilizados permanentemente, y este Campano pues quería controlar toda la Guardia Civil, pero no podía, porque el número 2 que dejó allí el general Vega era nada menos que el general Sáez de Santa María, que ya era un demócrata. Ha hecho un libro biográfico suyo, Carcero, que dice el general que cambió de bando. Había sido franquista y se convirtió en demócrata y nos salvó también del 23F, porque era el director general de la policía. Bueno, el caso es que a mí me estuvieran preguntando y dando golpes y torturándome en 10 horas ahí en la sierra, para que yo les dijera que era Sáez de Santa María el que me había dado la información. Y dije, pero no puede ser, si yo no lo sé. No sé quién me la ha dado, era una voz por teléfono. Y me dijeron, bueno, pues si no nos dices quién te ha dado la información, te vas a quedar aquí. Y entonces me quitaron el esparadrapo de los ojos y me encontré con un tío en un pasamontañas con una pistola enorme enfrente de mi cara. Bueno, me quité el sudor un poco y claro, vi que era todo sangre, porque los golpes en la boca se mucha sangre, ¿no? Y yo me la tragaba calentita, pero no sabía qué era, pensé que era sudor, pero era sangre. Y me limpiaron la cara un poco tal. Me dijeron que no mirara hacia atrás donde estaban los otros con las metralletas, ¿no? Eran todos guardias civiles del Servicio de Información. Gente educada, pero vamos, profesionales de la tortura. Entonces este dijo, voy a contar hasta 3. Si no me dices el nombre para que lo podamos grabar, aquí te quedas. Y contó 1, luego al decir 2 movió la pistola para que se fueran los de atrás un poco. Y yo pensé que iba a morir, porque dije, esto para que no le salpique la sangre. Y al decir 3, dio el gatillo, sonó como un disparo, pero no había bala. Era un fusilamiento falso, ¿sabes? Y dije, madre mía, estoy vivo. O sea, que qué alegría vivir, ¿no?
qué alegría vivir para veros ahí en la laguna. Pero podías haber muerto del susto, ¿no? O sea, del susto, yo lo creo. Madre mía, bueno, no me gusta recordarlo, pero claro. Al final ya lo he contado y bueno, José Antonio, no, pero es muy interesante. Mira, ¿te parece si te llamo otro día y seguimos hablando del tema o qué? Cuando tú quieras, yo encantado. A mí me encanta hablar. A mí no me callan ni debajo del agua. Venga, un abrazo, otro día te llamo. Canarias siempre que queráis, ¿eh? Venga, gracias, José Antonio. Un enamorado de la laguna, ¿eh? Gracias. Pues nada, me alegro muchísimo. Un saludo. Venga, un abrazo. Chao, un abrazo. Adiós, chao. Adiós, saludos. Bueno, nos vamos a un pelín de publicidad y seguimos después con la segunda parte del programa, del Rompeolas. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto. Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nil Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor con músculos superelásticos. Tú, ayudando a mantener viva la cultura y la identidad de nuestros barrios, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Para personas inquietas, Capital Radio. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, pues vamos a hacer un poquito del mirafondo, que, como siempre les comento, que es un pelín, vamos, no llega ni un minuto, ¿no?, de reflexión. Hoy tenemos a Eduardo Galeano y vamos a hablar de ese 12 de octubre, la fecha de la hispanidad de ayer, ¿no? Ese 12 de octubre que él hace un planteamiento que bueno, no solamente para la gente de América, sino que también yo creo que nos toca a nosotros como canarios bastante, ¿no? Vamos a escucharlo, a ver qué opinión sacan ustedes. Y también ese 12 de octubre, que quiero también dedicárselo, porque representa nada más y nada menos que la unidad del pueblo saharaui en su lucha por la autodeterminación. Es una fecha simbólica de resistencia y de cohesión nacional. Se celebra tanto en los campamentos de refugiados de Tindouf en Argelia como en los territorios ocupados en el Sáhara Occidental. El 12 de octubre conmemora la unión de los saharauis en una causa común por la independencia y la identidad nacional. Vamos a escuchar también esa opinión de Eduardo Galeano del 12 de octubre. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina
de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Esa reflexión, ¿no? En una cultura que llega y se impone a la que estaba allí, ¿no? Bueno, vamos ahora con Eustaquio Villalba. Él, como antes les comentaba en la presentación del programa, es portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza, TAN. Con él vamos a hablar del tema del TEIDE, del plan rector del PRUC, que bueno, que ahora está calentito la cosa y vamos a ver cómo se ve. Tenemos una información muy oficial, pero yo creo que falta más la otra opinión. Para eso tenemos a Eustaquio. Eustaquio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eustaquio. Siento no poder estar en la radio directamente, pero mis circunstancias personales me lo han impedido. Ya. No, te agradezco que lo hagas por teléfono y otro día tendremos la oportunidad de estar por aquí. Eustaquio, ¿qué valoración haces del plan rector? Yo creo que se resume muy bien con lo que ha aparecido en los comunicados que hemos hecho los grupos conservacionistas, que el nuevo plan rector convierte nuestro parque nacional en un parque temático, en un parque de atracciones, en un parque de negocios, y está muy lejos de lo que debe ser un parque nacional, que debe tener como prioridad absoluta la conservación de su fauna, de su flora y de su gea. Creo que el Cabildo ha apostado muy claramente por la explotación de este espacio dentro de esa concepción de un turismo masivo que llena la isla, y creo que es un retroceso muy grande el que supone este nuevo plan rector. ¿Qué dice la comunidad científica? Bueno, la comunidad científica ha sido clara, tajante, y ha dicho que este nuevo plan rector va en contra de lo que dicen la ciencia, de lo que han investigado los científicos, y que supone un enorme retroceso en ese aspecto. El representante en el Parque Nacional y el representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo han dicho muy claramente. Lo digo la representante, la que asistió como representante del Consejo Superior al patronato, cuando manifestó claramente que las medidas que se aprueban en ese PRUC van en contra de los criterios científicos de lo que han estudiado precisamente el Parque Nacional desde todos los puntos de vista, desde la fauna, de la gea, de la flora y desde la conservación. Cuando se llega a ese tipo de reuniones y de planteamientos y tal, ¿realmente sirve para algo o eso ya está predestinado? Porque, por ejemplo, si la comunidad científica no se le hace caso, que hay un montón de sectores que pasan olímpicamente, ¿qué pasa? ¿Es para la foto? Porque, ¿cómo es el tema? Bueno, el patronato, desgraciadamente, con el cambio que se produjo en el Constitucional, ya sabe que han pasado a las comunidades autónomas, y en el caso concreto del Parque Nacional del Teide pasó al Gobierno de Canarias en el año 2009, y después a la gestión pasó al Cabildo en el año 2015, es decir, que desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, tanto la gestión como la dirección del parque está en manos de la comunidad autónoma y finalmente queda casi en exclusiva para el Cabildo. Durante todos estos años no se ha hecho nada por renovar el plan rector de su gestión, que tenía que haberse hecho en el año 2002, y durante todos estos años no se ha hecho nada. Se hizo un proyecto en el que estuvieron los técnicos, la dirección del parque, etcétera, que es el proyecto de PRUC del año 2022, pero el Cabildo, a diferencia del Gobierno de Canarias, no le pareció adecuado ese PRUC porque no recogía sus pretensiones. Y introdujeron una serie de modificaciones sin contar con técnicos ni con científicos para el nuevo PRUC, y que con la seguridad que tienen ellos de que sería aprobado. ¿Por qué? Porque el patronato es un patronato que tiene como presidente, curiosamente, en vez de ser un
una persona independiente como era antes, ahora es el presidente del Cabildo. Y además la representación de las instituciones, es decir, de Cabildo, el Gobierno de Canarias y Ayuntamiento, por sí sola ya suponen la mayoría, es decir, que ellos son los que deciden. Por tanto, a pesar de que en este caso en el patronato, aunque ellos lo ocultaron luego en la información, tanto los representantes del organismo autónomo de parques nacionales que vienen del Ministerio de Madrid, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como la representante de los guías turísticos, como el representante de los grupos montañeros y los dos representantes conservacionistas, uno de los cuales, Juana María, es catedrática de botánica y investigadora dentro del Parque Nacional del Teide, pues pusimos nuestras pegas, pues pusimos nuestros argumentos totalmente contrarios. Y además, incluso el director del Parque Nacional estaba tan en desacuerdo que a pesar del puesto que ocupa no le quedó más remedio que abstenerse en la aprobación. Es decir, que solo la parte política, si exceptuamos un señor que no dijo nada, que es el representante del IGAC, pero no habló, no dijo nada, ni por qué votaba sí o no, sino simplemente fue allí y votó, votaron a favor. También es muy curioso que el Cabildo no argumentara nada, no habló nada, nadie del Cabildo habló contra, o por lo menos expuso argumentos contrarios a los que se pusieron desde el organismo autónomo de parques nacionales, que eran contrarios a este PRUC, por eso votaron en contra, de los que expusieron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el que expuso el representante de la Universidad de La Laguna, Wilfredo Wilpré, y el que pusimos los dos representantes de las asociaciones conservacionistas. Ni siquiera se molestaron en contestar. El único que habló algo fue el director general del Gobierno de Canarias, don Miguel Ángel, que además con un documento que se había presentado en el PRUC decía que había que aprobarlo por razones sociopolíticas. En ningún momento habló, por tanto, estaba por dentro de que había que aprobarlo por razones de conservación, que es el objetivo de un parque nacional. Sociopolítico. Es decir, sí, lo está escrito, no me lo invento, no es que lo dijera allí y fuera un lapsus, no, está escrito en el documento que el Gobierno de Canarias presentó para su aprobación, para que se aprobara este PRUC. Sin embargo, es decir, que responde a ese criterio. Digo que sin embargo lo venden después justamente lo contrario. Bueno, la demagogia de la presidenta del Cabildo alcanza cotas muy altas, desde luego es difícil superarla. Hace poco salía la noticia de que los ecologistas nos oponíamos a las alfombras de la Orotava, que no queríamos, no sé. En el PRUC, precisamente, una de las cosas que no se comentó, solamente el director habló un poco de la cantidad, que decía que era muy pequeña, de tierras de colores que se sacaban del parque para las alfombras, pero no fue objeto de debate en ningún momento, ni por parte de los grupos ecologistas, que tenemos opinión sobre eso, pero nos pareció que era un problema menor dentro de los graves. Sin embargo, es lo que han sacado en titulares y tal. Se ha dicho... Por eso mismo es pura demagogia, es decir, es la manera de buscar, tergiversando los hechos, poner en contra de los grupos conservacionistas, porque habla así en general, de la opinión pública. Recuerda que estamos hablando, por ejemplo, que uno de los representantes de la CBC, de un grupo que lucha por la biodiversidad de Canarias, es precisamente una catedrática de botánica, no una persona cualquiera sin conocimiento. Y yo pues tengo cierta experiencia en el Parque Nacional del Teide, he escrito un libro sobre el Parque Nacional del Teide y un poco conozco el tema, y no merecimos nada, de eso no salió nada, ellos no contestaron a nada y ahora salen a la opinión pública con una serie de propuestas que son falsas, pues son una mentira, como una catedral. Allí en el PRUC, cuando se debatió en el patronato, no se nombró, no se argumentó nada ni a favor ni en contra de las tierras, y sin embargo ella lo convierte en la noticia importante. Pero ya estamos acostumbrados a esta señora que al mismo tiempo que decía y se opuso a que nos concentráramos un grupo de personas en el Parque Nacional para manifestar nuestra oposición a esa masificación que ha propiciado el Cabildo y el Gobierno de Canarias,
no hay que olvidar de los años que dependen de ello. Dijo que estaba en contra, que el Teide no era un manifestódromo, no era una manifestación, era una concentración, además muy limitada y en un punto muy concreto que no afectaba en absoluto a la integridad del parque. Sin embargo, ella en sus propuestas de plan rector, pues Vuelta Ciclista a España, abren las pistas al ciclismo, autorizan algo que está prohibido en la ley nacional, como el sobrevuelo del Parque Nacional, al autorizar los despegues del parapente, las carreras son carreras que estaban antes totalmente prohibidas, ahora las ponen ya, las oficializan en el parque, como es la Blue Trail o la 360 grados. Es decir, toda una serie de medidas que contribuyen enormemente a la degradación. Es como un parque, es como un parque, sí, claro. Da la impresión de que lo que realmente mueve es el tema económico, me da la impresión. Mira, una cosa, Eustaquio, la gente se va a preguntar ¿cómo plantean, por ejemplo, nosotros, nuestra gente, el pueblo canario, que tiene que optar ahora o luchar o de alguna manera pugnar con el turista para poder encontrar ese puesto para poder subir o para estar en el parque, o cómo es el asunto? Vamos a ver, es que hace mucha gracia que ellos saquen, sin concretar nada, hablen de que ellos van a limitar el parque. La única limitación que ellos han establecido, que por eso se opusieron los guías turísticos, porque es una competencia desleal, es que ahora el que quiera subir al Teide, es decir, que son unas 70.000 personas al año dentro de más de 5 millones que visitan al Teide, es decir, que un porcentaje mínimo, tendrán que pagar una cantidad por el servicio. Porque en el Teide, cosa que también ocultan y mienten, en el Teide no se puede cobrar por entrar en el Parque Nacional, está totalmente prohibido por la ley y por el plan rector, no se puede cobrar por entrar en el Teide. Y eso lo venden como que el control, que van a hacer un control de la llegada. No se puede hacer un control de los visitantes del Teide tanto en cuanto se siga estimulando el crecimiento del número de turistas que llegan a la isla. El Teide tiene 5 millones y pico de visitantes ya, porque en la isla son más de 8 millones los que la visitan. Y prácticamente el 80% de los que visitan la isla de Tenerife quieren subir al Parque Nacional del Teide. Mientras sigamos promocionando nuevas plazas turísticas, nuevos hoteles, nuevas urbanizaciones, evidentemente el problema no tendrá solución. Luego pueden vender diciendo que van a poner guaguas lanzaderas, van a poner, van a hacer, van a poner, pero no hay nada concreto, todo es pura demagogia, cuando en la realidad que estamos viendo diariamente en nuestro Parque Nacional es una masificación de personas y de coches que está alterando significativamente su integridad. Y hay que recordar que el Teide depende del Cabildo desde el año 2015. Así que ha tenido tiempo más que suficiente para plantear problemas, para plantearse el problema y plantearse las soluciones. Pero claro, no puede haber solución porque al mismo tiempo el Cabildo está promocionando, aprobando y estimulando la creación de nuevas plazas turísticas, de nuevas infraestructuras destinadas a atraer más turismo, cuando justifican incluso que la Vuelta Ciclista a España pase por el Teide, porque dice que eso hace que haya más publicidad de Tenerife y venga más gente. Es decir, entonces, ¿en qué quedamos? Si Tenerife no necesita más turistas, en eso están de acuerdo todos los expertos que han estudiado el tema. El problema es el control de esa actividad, y el control conlleva no solo en el Teide. Pero perdona, pero eso mismo es que la parte política también dice lo mismo. Es decir, que muchas veces tienen el mismo discurso. Eso es lo curioso, pero que después a la hora de la verdad los actos no son eso, no van por ahí. La demagogia de los políticos es muy grande. Ellos hablan de que hay que controlar, pero al mismo tiempo todos sabemos cómo están aprobando nuevas urbanizaciones turísticas, nuevos hoteles, nuevas infraestructuras para traer más turistas, como Underwater, como es los hoteles en el puertito de Adeje, como es los hoteles en la zona de La Tejita, como son hoteles en la zona del Porí, como son nuevas infraestructuras que sirven para atraer más turistas. Y eso es lo que, por un lado dicen eso, autorizan, y esos son los hechos. Y por otro lado, después salen diciendo que ellos son los defensores de la naturaleza. No, las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser. O mienten en una cosa o mienten en otra. En los hechos no mienten, porque están ahí. Mienten en lo otro. Mira, ¿y cuando hablan de ecotasa?
Las ecotasas pues juegan también con la demagogia al hablar de este tema. En un parque nacional no se puede cobrar la entrada, no se puede poner ninguna tasa a la entrada de la gente, porque está prohibido por ley y además no tiene ningún sentido. En el Parque Nacional del Teide se puede cobrar, y eso estaba establecido ya con anterioridad, los servicios. Tú requieres que un guía del Parque Nacional acompañe a un grupo, pues bueno, tú pagas el servicio lógicamente, pero eso no tiene nada que ver con una ecotasa, ni con la ecotasa que proponemos desde los grupos conservacionistas, que sería una tasa a la estancia en la isla, general, claro, y con un dinero destinado a la conservación, pero no una ecotasa como ellos venden en el Parque Nacional, entre otras cosas porque sería absolutamente ilegal. Pero la prueba de que quieren convertirlo en un negocio, el Teide, está en el teleférico. El teleférico es un sistema de transporte y solo tiene autorización legal para transportar personas. Como un servicio de guagua no tiene autorización para al mismo tiempo vender bocadillo o otras cosas, ¿no? Este es un sistema de transporte y eso es otra cosa. Bueno, pues ilegalmente el teleférico, la empresa del teleférico ha instalado uno que estuvo en la terminal muchos años y que fue denunciado y por fin lo quitaron en la parte superior, pero en la parte inferior ya hay un servicio de restauración, hay tiendas, hay un pequeño centro comercial, lo cual no está autorizado. Pero es más, el Cabildo es el accionista mayoritario, tiene el 49% de las acciones. No quiere tener el 51% porque pasaría a ser entonces una empresa pública, con todo lo que ello de control que ello implica. Ahora, ser una empresa privada no hay control. Bueno, en el anterior plan rector de su gestión se planteaba cesar la concesión del teleférico cuando venza en el año 2037 y, por supuesto, no autorizar ninguna actividad que no tenga nada que ver con el transporte de las personas, como es la restauración, las tiendas, pequeños museos, en fin, todas esas cosas que instalan ahí. Bueno, pues ahora con el nuevo PRUC convertimos el teleférico ya en un pequeño centro comercial. Y además, o no tan pequeño, y además se autoriza, contra el criterio de todos los técnicos, que las guaguas de la gente que sube al teleférico y que vaya en guagua puedan aparcar en el acceso al teleférico, cuando los técnicos dicen que es muy peligroso porque en el Teide, que es una montaña viva, se producen constantemente desprendimientos y puede haber algún día una desgracia, como ya ha estado a punto de ocurrir. Claro que a ellos se le ocurre decir, no, lo que ponemos un mallado, solo nos falta ya poner un mallado en el Teide para que las guaguas puedan aparcar con el impacto paisajístico además que ello produce, puedan aparcar en los accesos al teleférico. Es decir, que es un PRUC que no sirve absolutamente nada para la conservación, pero sí sirve para los negocios que quieren hacer con el porque lo que cobran no va a acabar con la masificación. Claro, el tema es ese. Porque lo que cobran realmente está supeditado, digamos, que ellos a dos senderos, ¿no? A dos senderos, sí, a los senderos de subida al Teide y de la Rambleta. Cobrar en esos senderos, aparte de que, como dijeron los días, y nosotros que hacemos con nuestro trabajo, si esa es una parte importante de nuestro trabajo, es precisamente llevar a grupos que les cobramos, porque son su trabajo. Así, ahora, si lo hace directamente el Parque Nacional, aparte de la competencia desleal que eso puede suponer, tiene eso una incidencia mínima en el conjunto de visitantes, porque según se dijo en el patronato del Parque Nacional, afectaría como mucho a 70.000 personas. Y cuando estamos hablando que en el Parque Nacional el año pasado lo visitaron más de 5 millones, se puede comprender, el oyente puede comprender que la incidencia que va a tener sobre el número de personas que visitan al Parque Nacional será mínimo, prácticamente insignificante. Es tremendo, es tremendo. Mi madre, yo no sé, la verdad es que es una cosa que deja a uno pensativo, ¿no? Una cosa. Sí, sobre todo como algunos medios de comunicación, y no quiero señalar algunos, aunque algunos son muy claros, pues le hacen la propaganda a
al Cabildo, publicando una serie de noticias, una que son absolutamente falsas y no contrastando la información. Porque hay medios de comunicación, que como evidentemente no es este caso, que no dan voz a gente que somos representantes legales en el patronato, que estamos allí cumpliendo la normativa legal y que tenemos voz y voto en ese igual que pasa con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, pues ha hecho el Cabildo una campaña de propaganda basada en la demagogia más exagerada para justificar un PRUC que es totalmente negativo para el Parque Nacional. Hay una cosa que queda muy clara, que lo deja muy claro para que el oyente lo pueda entender. Existen por parte del mundo científico una literatura, es decir, un montón de artículos de investigación sobre el impacto que tienen las colmenas en el Parque Nacional del Teide. En el PRUC del año 22, en el proyecto de PRUC, se decía un máximo de... Resume, Eustaquio, que ya me quedé sin tiempo. Bueno, 2.000 colmenas. El nuevo PRUC autoriza 2.600, aunque ahora bajado, al final bajó un poco, pero muchísimas más. Cuando la ciencia demuestra que no es así. Hasta el año 2000 eran menos de 800. Ahora son más de 2.000. En contra de lo que dice la ciencia. Ya. Mira, Eustaquio, el tema sigue abierto. Te vuelvo a llamar otro día y seguimos comentando el asunto, que esto va por mucho más, ¿vale? De acuerdo, muchísimas gracias por darnos voz. Gracias. Hasta luego. Gracias a Dios. Hasta luego. Bueno, pues nada, se nos va el tiempo, vuela, en fin, siempre me quedo con ganas. Espero que usted, que está al otro lado, pues también se haya quedado con ganas de más rompeolas. En fin. Bueno, ¿qué les digo? Que nos volvemos a encontrar el próximo martes a la 1 de la tarde, aquí el 10 Capital Radio, porque aquí en este programa, en el Rompeolas, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Capital Radio.